saludo muy especial para todos, al grupo de trabajo, a todas las personas que nos están escuchando, la audiencia desde Canadá hasta Brasil, mucha parte de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, que están interesados en esta gestión que se está haciendo para el beneficio de todos. El principal objetivo de Familias como gestor de esta negociación se enfoca en la comunidad, en el sentido de vivienda, educación y empleo. Son los tres fuertes. El resto de los beneficios que se tienen para todas las personas están programados y ya inscritos poder disponer de los dineros que están adjudicados. Por tal razón estamos contentos. Ha habido muchos avances en la negociación. Empecemos. Ya el sistema cuántico, de lo que todo el mundo siempre habla, del QFS, ya sincronizado. Sabemos que son más de 200 países los cuales están involucrados con esta negociación, y ya que ese sistema cuántico está establecido, sincronizado con sus sistemas anteriores, con las mejoras que les hicieron, cada país sincronizado con este mismo sistema para la gestión de estos dineros, y ya bajo la norma ISO 20022, esas transferencias, esos movimientos de dinero se hacen de una manera global, controlada, rápida. Entonces ya es un avance, una noticia muy buena que nos dieron, que estos países ya estén sincronizados para poder hacer esta gestión de una manera más rápida para todos. Las pruebas que se siguen haciendo debido a fallos que se presentaron, pero todas corrigiéndose, la normatividad de la ISO para poder esas transferencias extraterritoriales de la norma ISO 20022. Nos lleva a seguir en la capacitación de las personas, preparando el terreno, preparando ya la gestión para que no vamos a cometer errores, ni nosotros para ustedes, y que ustedes mismos no cometan un error en el manejo de los dineros. Las capacitaciones guías que estamos ofreciendo es para el beneficio de todos, nos ahorra un trabajo muy grande. Por eso se habla siempre del tema financiero, enfocado en la negociación para que las personas tengan una idea más global de lo que pueden y no pueden hacer, con todos los temas que hemos estado impartiendo. Ya al menos los países que ya se acogieron a la norma ISO 20022 están en lista, los que ya activaron su sistema QFS para rastreo de los dineros. Es un avance muy grande que nunca se había visto, lento sí, pero es un proceso que tuvo un inicio y ya tiene un fin. Que todo eso está relacionado para la activación de los desembolsos, sí, y en su momento ya debe terminar toda esa gestión administrativa. Que todo lo que está sucediendo, lo de la pandemia, los conflictos, han acelerado más este proceso. Para nosotros no es un halago ni nada, sino un avance que se tenía que tal vez hacer. Pero por eso nos enfocamos ya en el manejo de estos recursos que están en camino. No nos cojan de pronto sin un conocimiento un poco más sólido, llamémoslo así. Entonces, por tal razón, en el tema de hoy, porque sabemos que personas que van a recibir unos dineros tienen programado unos manejos en otros países, pero vamos a explicar un poco brevemente sobre esas inquietudes que nos han preguntado, que nos han hecho a través del canal de YouTube y cuando nos escriben al correo. Vamos a hablar de varios países y vamos a hablar de esa parte de tributación y los paraísos fiscales, para que las personas que van a recibir un dinero significativo tengan la idea de dónde poder hacer sus inversiones o tener una cuenta donde tengan su dinero guardado. Vamos a hablar qué es un paraíso fiscal. Debemos tener claro todos esos conceptos. Un paraíso fiscal es un territorio que ofrece a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria en un entorno estable político y económicamente. Eso hace un paraíso fiscal. Eso lo suelen combinar con que proporcionan poca o ninguna información financiera a las autoridades fiscales extranjeras. El término paraíso fiscal es una palabra que a veces da susto, pero debemos entender que las inversiones son legales siempre y cuando se declaren. O sea que no es ilegal tener un dinero en un paraíso fiscal.
Las personas, empresas que no tienen su residencia en un paraíso fiscal pueden tomar ventaja, claro, de todos los regímenes de estos países para evitar el pago de impuestos en sus países de origen. Y en ese momento es cuando se convertiría en una operación ilegal, porque los países de residencia van a exigir que sean declaradas las cuentas o empresas offshore que registraron movimientos o ganancias en el extranjero. Las personas que dominan la parte financiera siempre advierten esta situación para las personas que de pronto quieren tener dineros en X o Y lugares. Se pregunta la gente, ¿es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal? Pregunta que nos han realizado, claro, por los montos de dinero que van a manejar y de pronto protegiendo su capital, evitando muchos egresos fiscales, pero a veces es imposible. La pregunta si es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal, si es legal, la respuesta siempre va a ser un sí, siempre sí. Es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal. Los denominados paraísos fiscales de la lista Clinton, etcétera, de la lista negra de la Unión Europea, aunque estén ahí, sí es legal tenerlo. O sea, no es ilegal tener una cuenta en un llamado paraíso fiscal. También es perfectamente legal que una persona posea una empresa en el extranjero que simplemente mantiene cuentas bancarias o un fideicomiso extranjero con cuentas o acciones. Sigue siendo legal. No hay nada ilegal en abrir una cuenta en el extranjero. Hasta ahí lo sabemos todos. Pero nos dicen entonces, ¿cuándo es ilegal? Entonces, lo que es ilegal es tener cualquier tipo de cuentas o empresas sin informar a las autoridades de su país de residencia, donde usted reside. Lo ilegal es que una persona no declare esos fondos o los resultados que generan esas sociedades, como las ganancias, en sus países residentes, en sus países de residencia, y si se vuelve ilegal. Y este requerimiento es global para todo el mundo. En todos los países es ilegal. Escuchen bien, en todos los países es ilegal que un contribuyente no declare ingresos en cualquier otra parte del mundo. Eso sí es ilegal. Países como Chile, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, entre otros, si no se declaran las cuentas o empresas offshore y no se pagan impuestos, es considerado un delito o infracción que puede terminar en prisión dependiendo de la legislación específica de cada país. Hay que tener mucho cuidado en el momento de que estos dineros lleguen ya a sus manos, pensar que, como se dice, los escondo en un país, no va a haber forma. El sistema cuántico va a rastrear todos sus movimientos y se sabe dónde están los dineros. Entonces la gente puede preguntar, ¿por qué abrir una cuenta offshore, o sea, extraterritorial, fuera de su país? Sabemos que la ventaja de estos lugares, o sea, los mal llamados paraísos fiscales, es que no brindan información a terceros y esto sí es legal porque hay un secreto financiero. Y muchos de ellos tampoco exigen la declaración de dónde provenga ese dinero, a diferencia del resto de muchos países que cada uno pone ciertas condiciones para que los extranjeros inviertan. Dependiendo del país, exigen a personas legislaciones si en el momento van a invertir en un país diferente a su lugar de residencia. Otra de las razones para abrir una cuenta offshore puede estar relacionada a los problemas económicos de los países. Eso lo sabemos muy claramente. Esa cuenta extraterritorial. Puede haber algún país con inestabilidad que lleve a una persona a crear una sociedad offshore o a abrir cuentas en el extranjero para proteger su dinero. Y esto no es ilegítimo siempre y cuando se declare. Pero en concreto, si una persona desea abrir una cuenta offshore, o sea, una cuenta extraterritorial fuera de su país de residencia, o formar una sociedad en cualquier parte del mundo, desde el punto de vista legal, si todo está informado, nunca va a tener un problema fiscal. Entonces, ¿cuál es el conflicto de la doble tributación?
hay que tener en cuenta ese pequeño detalle, la doble tributación. Un residente fiscal que vive en un país tiene que tributar en el país por sus actividades locales y por lo que gana en otra parte del mundo, la doble tributación. Por ello, existen convenios bilaterales entre países con mecanismos para evitar el doble impuesto internacional. ¿Cómo así que esos mecanismos? Es decir, los países se ponen de acuerdo para no cargar dos veces el mismo impuesto, cuidando siempre al cuentaviente, a la persona que tiene la cuenta, para evitar que de pronto el mismo impuesto que se paga en un país, pagarlo en otro país. A veces se ponen en ese acuerdo bilateral estos países. De esa manera el contribuyente puede excusarse de pagar un tributo en su país por una ganancia que haya devengado en el extranjero si ya la pagó previamente en el país de su residencia o de acuerdo al convenio en el país donde tenga usted el dinero. La ventaja que buscan sacar muchos en los paraísos fiscales es que es casi seguro que se paga poco o nada en impuestos. Eso es una realidad y la parte financiera lo sabe. Para de pronto una asesoría para guardar un dinero en X o Y país. Se dice, Panamá es considerado como muchos países del mundo, para muchos países del mundo, como un paraíso fiscal, considerado, aunque ese título no es real, pero existen acuerdos entre países para colaborar en materia de transferencia fiscal. O sea que aunque anteriormente, sí, hace muchos años, la palabra paraíso fiscal muy arraigada, eso ya no existe, tengámoslo en cuenta. Los fondos de cobertura o los hedge funds frecuentemente utilizan los paraísos fiscales para evitar la doble tributación. A veces, ¿cierto? Recuerden que un hedge fund es también conocido como fondo de cobertura o fondo de inversión libre. Se le llama así, es un vehículo de inversión alternativo o fondo de alto riesgo en el que los gestores toman decisiones de inversión con menos limitaciones legales, similar a los encargos por inversión libre en las fiduciarias. Estos hedge funds. ¿Qué paraísos fiscales hay en el mundo? Toda esta información por los dineros que nos van a llegar, que ya están en camino. Tenemos que estar muy preparados y que entendamos esto. Todos estamos esperando que tener unos dineros en las manos, pero sí debemos tener consideraciones y esa parte financiera es muy importante. ¿Qué paraísos fiscales o qué llamados paraísos fiscales hay en el mundo? Hasta febrero del 2021, la CE, o sea la Comisión Europea, tiene una lista negra, o sea, tenía una lista negra de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, los mal llamados paraísos fiscales. Por eso se dice tenían su lista negra. Tenían países como cuáles: Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiji, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu, Seychelles. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, tras una reunión sostenida en Bruselas, Bélgica, publicaron esa lista negra de 17 países considerados jurisdicciones no cooperativas en asuntos fiscales o conocidos comúnmente como paraísos fiscales, pero se han ido adaptando a las normas legales ya vigentes para dar la transparencia fiscal de todas las personas. Dentro de los países incluidos en esa lista se encuentran Panamá, Bahrein, Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Granada, Guam, Islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Túnez. Entonces, la Unión Europea, claro, tiene esa lista y que se ha ido organizando. Esperamos que la publiquen nuevamente en este 2022, que la saquen ya a la luz para mirar si ya estos países están acorde a exigencias tributarias y fiscales de la Unión Europea.
Los criterios que fueron tenidos en cuenta por la Unión Europea para calificar las jurisdicciones fueron políticas de transparencia fiscal, fiscalidad justa, implementación de las medidas sugeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, el OCDE. Sumémosle a lo anterior que la Unión Europea emitió esa lista gris de 47 países que actualmente no cumplen con los estándares de fiscalidad del bloque, pero se han comprometido a cambiar sus normas fiscales. Para la Unión Europea es una lista donde tienen dificultades en el momento de la coordinación fiscal, pero ya esas están comprometidos a cambiar sus normas. Por eso tanta reunión que se hace financiera con los delegados para buscar esa transparencia fiscal. Esos 47 países o territorios que se encuentran en una lista gris y que ya se han comprometido a cambiar sus normas fiscales, ¿cuáles son? Todo esto es para un conocimiento, para que tengamos presentes que no solamente es quiero abrir una cuenta. Ustedes nos pueden decir, qué bueno tener una cuenta en tal país. Nosotros como asesores de ustedes sabemos que debemos de tener todos estos datos actualizados, pero ustedes también es bueno que los tengan en cuenta. Esos países como cuáles son: Albania, Andorra, Armenia, Aruba, Belice, Bermuda, Bosnia, Herzegovina, Botsuana, Cabo Verde, Islas Caimán, Islas Cook, Curazao, Isla Feroe, Fiji, Macedonia, Groenlandia, Guernsey, Hong Kong, Isla del Man, Jamaica, Jersey, Jordania, Liechtenstein, Malasia y Luan, Maldivas, Mauricio, Montenegro, Marruecos, Nauru, Nueva Caledonia, Niue, Perú, Omán, Qatar, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Seychelles, Suiza, Serbia, Suazilandia, Taiwán, Tailandia, Turquía, Uruguay y Vanuatu. Entonces, países que de pronto para la OSD los tienen en esa lista, pero que ese compromiso tan grande que tienen de dar esa transparencia ya es un adelanto muy gigante, y más para esta gestión que está amparada por una plataforma como es el QFS, que tiene ese rastreo de los dineros, y además ya activándose y activados en la norma ISO 20022 para esas transferencias, para ese movimiento bancario extraterritorial. Obligatoriamente se deben coordinar todos estos países para esa transparencia fiscal, porque los programas de inversión que están destinados por el origen de estos dineros se aplican para todos estos países. Entonces no es que a un estado le van a entregar un dinero, los proyectos están conformados para ejecutarlos en estos mismos países con toda la transparencia del caso, porque son todos los países que están haciendo un esfuerzo unilateral con el objetivo de poder disponer de unos recursos para poder hacer un rescate, esta remuneración de estos activos representados en un mineral. Entonces es una cooperación de países. En principio, la consecuencia fundamental de ser incluidos dentro de una lista negra es perder el acceso a los fondos de la Unión Europea, ellos sin perjuicio de que puedan establecerse sanciones adicionales por su parte. Todos los contribuyentes que ejecuten operaciones con compañías ubicadas en dichas jurisdicciones estarán sometidos a un control especial que implicaría mayores auditorías y seguimiento de sus transacciones por ley. Pero ya con el acuerdo y la cooperación que están dando estos países, nosotros también no vamos a tener ningún conflicto. En ese sentido, será muy importante revisar las estructuras y transacciones que puedan involucrar jurisdicciones incluidas en esta lista negra o gris para verificar el impacto de la reciente calificación pueda tener sobre las mismas, y que nosotros, al hacer un movimiento bancario, un proyecto, una inversión, una compra en estos países, vamos a mirar la calificación que tiene este país, si ya está con los acuerdos unilaterales, bilaterales de las condiciones para
la normatividad fiscal. Entonces no vamos a tener ningún problema, pero sí tenemos que estar enterados del país donde vayamos a hacer de pronto una inversión. Sin embargo, los países que pueden ser considerados paraísos fiscales para la CE pueden no serlo para todo el mundo. Tengan claro eso, ya que, como se explicó, esto depende del intercambio de información tributaria bilateral, el acuerdo entre los países que estés solicitando una información financiera de un contribuyente. Entonces, no es que sea ya cerradas las puertas para este país, porque cada uno tiene sus acuerdos con X y Y países, no el mismo acuerdo para todos los países. Entonces, no vamos a tener ese peligro, esa opción de pronto de perder un dinero que ya está en camino, tan luchado como lo que estamos haciendo nosotros, de pronto por no tener una información clara. Hasta de pronto en el mismo país de residencia que se presentan tantos situaciones no viables tributarias, puede correr también peligro nuestro dinero. Por eso es muy bueno investigar tanto su país de origen como el país de destino en el momento de hacer inversiones. Panamá no era considerado un paraíso fiscal por España, por ejemplo, pero tras el escándalo de los Panama Papers, eso hace ya como 8 años más, el país centroamericano actualmente está en su lista negra, pero fue debido a eso. Y para muchos otros países, la mal llamada palabra paraíso fiscal, Panamá era un paraíso fiscal, pero mire que España nunca lo trataba como paraíso fiscal. Solamente que por el problemita de los Panama Papers en su época, entró en una lista para ese país, pero no estaba. Entonces no podemos decir que todos los países que manejan la parte financiera arraigada o que por conflictos internos y soliciten personas para invertir sean llamados paraísos fiscales para otros países. Eso sí estamos equivocados. Para que tengamos en cuenta que podemos tener una cuenta en un mal llamado paraíso fiscal, pero que no es ilegal si hacemos la gestión tributaria, la gestión fiscal como debe ser, acorde a los acuerdos bilaterales que tenga el país para con otros países en el sentido de la transparencia de información bancaria de los contribuyentes. Nosotros no tenemos ese problema, entonces, porque todo esto es transparente y por eso tantos países en acorde para hacer esta remuneración de estos activos y generar empleo, vivienda, estudio a todos los países con esta coyuntura tan grande de la pandemia y ahora las situaciones de conflictos entre países. Debemos tener en cuenta también, y nos alegra que nos pregunten, nos hayan hecho ese planteamiento acerca de los impuestos. Entonces, Garrigues expone los criterios que determinan la residencia fiscal de personas y entidades o la existencia de establecimientos permanentes en los principales países. Establecimientos permanentes en los principales países de Latinoamérica, España, Portugal. Así como en su caso, aquellos criterios imperativos que algunas de las administraciones tributarias de estos países han emitido recientemente para tener en cuenta o no las distorsiones producidas por la crisis sanitaria. La tabla de impuestos. Las restricciones a la movilidad de personas como consecuencia de la crisis sanitaria sí dieron lugar a nuevas formas de trabajo y de organización de la actividad empresarial. Por ejemplo, como el teletrabajo, que se convirtió en algo habitual para muchas organizaciones, restando importancia a la localización geográfica de las personas porque podían ejercer su labor desde su propio hogar. Por ejemplo, encontramos casos en los que las personas físicas se han visto forzadas a pasar más días de los inicialmente previstos en una determinada jurisdicción como consecuencia de la pandemia. En otros casos, las reuniones presenciales de los consejos de administración de sociedades se han reemplazado por videoconferencias y, en no pocas situaciones, la duración de proyectos de construcción o instalación en el exterior se ha visto extendida por la imposibilidad de desplazar a los trabajadores necesarios para su conclusión. Entonces,
esta situación sanitaria sí conllevó a mucha pérdida de ejecución en el campo laboral, personas que se quedaron sin empleo. Pero ya ven ustedes que gracias a Dios esta situación sanitaria como ya llegando a su fin y normalizando todo, ya lo que sigue es con estos dineros poder dar la conciencia a las personas de que puede en algún momento llegar a una situación con esta como la que acabo de pasar y vamos a tener un ahorro, vamos a tener una organización financiera. Aunque la localización física de las personas, el lugar en que se toman las decisiones empresariales o la duración de determinados proyectos en el exterior siguen siendo los principales criterios para determinar la fiscalidad aplicable a las rentas que obtengan personas y empresas. Situaciones como las descritas podrían tener relevancia a estos efectos. Claro, porque es que ya no podían salir con el tema de la residencia fiscal. Entonces se tuvieron en cuenta para todas las personas que no pudieron salir de su país y que no estaban o pensaban ser residentes fiscales, pero por la obligación de la emergencia sanitaria se obligó a estar en esa situación, pero los países también miraron ya eso. Por ejemplo, Colombia. Tanto personas físicas naturales en la definición colombiana como jurídicas, la consecuencia de tener la residencia fiscal en Colombia es que a partir del momento en que la adquieran deberán tributar sobre sus rentas de fuente mundial. Donde usted en otro país tiene un ingreso económico, junto con el patrimonio dentro y fuera del país, en contraste con los no residentes, que solo tributarán por sus rentas de fuente colombiana y el patrimonio situado en su país. Para las personas físicas, la residencia se configura de la siguiente manera. Miremos. Los extranjeros. La única causa aplicable a este grupo es la permanencia continua o discontinua en el país por más de 183 días calendario durante un periodo cualquiera de 365 días. Los nacionales. Además de la permanencia en el país ya señalada para los extranjeros, un colombiano será también residente en Colombia. Sigue siendo de su país. Si el cónyuge o sus hijos dependientes son residentes fiscales colombianos, si el 50% o más de los ingresos que obtiene son de fuente colombiana, o si el 50% o más de sus bienes son administrados en Colombia, o si el 50% de sus activos son poseídos en Colombia. Residente fiscal. Si ante requerimiento de la autoridad tributaria no logran acreditar su residencia en el exterior, o si tiene su residencia en un país fiscal, ya toman las medidas acorde a toda la normatividad de la legislación fiscal colombiana, donde la persona puede tener consecuencias jurídicas. Por eso hay que tener en cuenta todo esto para que usted diga: yo soy residente fiscal de este país, debo tributar y es de esta forma, acorde pues a la legislación de cada país. En el caso de las sociedades, para determinar la condición de residente, se equipará el término de sociedad nacional y a la no residente a sociedad extranjera. Se deben tener en cuenta criterios como el del domicilio fiscal principal, la regulación legal con base en la cual se constituye la sociedad, así como la noción de sede efectiva de administración, y ello junto a la noción de establecimiento permanente, o sea, LP, que se predica respeto a las sociedades y entidades extranjeras, obligándolas a tributar sobre las rentas atribuibles a sus sucursales o establecimientos permanentes. Usted puede montar su negocio, es un establecimiento permanente en el país que usted lo quiera hacer. Se le denomina ya establecimiento permanente y es donde usted ya mira, tengo que tributar en este país.
no soy residente, pero tengo un establecimiento permanente, debo tributar en ese país. Y si soy yo residente fiscal de ese país, tengo que hacer mis obligaciones tributarias tanto de mi establecimiento permanente como yo como persona natural. A diferencia que si usted es extranjero y solamente tiene un establecimiento permanente en el país donde no es residente, tributas por el establecimiento. Colombia no ha adoptado ninguna medida especial para el cómputo del plazo para ser considerado residente fiscal con motivo del COVID. Hasta ahorita pues. No obstante, la autoridad tributaria ha señalado mediante respuestas a consultas que en caso de que haya situaciones de fuerza mayor que obliguen a la permanencia de una persona en el territorio colombiano, es posible demostrar esta circunstancia para no ser considerado residente fiscal, según la legislación colombiana. En este mismo criterio se debería poder extender a supuestos en los que se pudiera entender que una sociedad dispone de un EP en Colombia, o sea, un establecimiento permanente. Para la legislación colombiana debemos tener en cuenta estos pequeños detalles para ser declarados como residentes fiscales. En Perú, la residencia a domicilio es uno de los criterios de vinculación recogidos por la legislación vigente para determinar sobre quiénes recae la obligación tributaria. Así, los contribuyentes domiciliados tributan por sus rentas de fuente mundial, es decir, por la totalidad de las rentas gravadas que obtengan sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas físicas, naturales según la definición peruana, el lugar de constitución de las personas jurídicas ni la ubicación de la fuente productora. En el caso de que los contribuyentes no domiciliados, así como de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, solo tributarán sobre sus rentas gravadas de fuente peruana. Son consideradas domiciliadas las personas físicas que sean de nacionalidad peruana y tengan domicilio en el país, de acuerdo con las normas de derecho común, o, siendo extranjeras, hayan permanecido en el país más de 183 días calendario, en un periodo cualquiera de 12 meses. La condición de domiciliado se perderá cuando la persona adquiera la residencia en otro país, acreditada con visa o contrato de trabajo, y haya salido del Perú, o si permanece fuera del país por más de 183 días calendario en un periodo cualquiera de 12 meses. En el caso de las personas jurídicas se considera que son residentes en Perú, entre otras, las sociedades y demás personas jurídicas constituidas en el país, las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes constituidos en el Perú de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. Perú no ha adoptado ninguna medida especial en materia de residencia con motivo del COVID-19. México, de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, los residentes fiscales en México, personas físicas o jurídicas morales, en la definición mexicana, moral, están obligadas al pago de dicho impuesto respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. En el caso de residentes fiscales en el extranjero sin establecimiento permanente en México, solo están obligados al pago del impuesto respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en México. Por lo que respecta a las personas físicas, la legislación mexicana considera residentes aquellas que hayan establecido su casa habitación en México, o las personas de nacionalidad mexicana que sean funcionarios o trabajadores del Estado, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. Caso de que una persona física tenga casa habitación tanto en México como en otro país, aquella
sea considerada residente en México si en el territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Se entiende a su vez que el centro de intereses vitales de una persona física se encuentra en México, entre otros casos, cuando más del 50% de sus ingresos totales obtenidos en el año calendario tienen fuente de riqueza en México, o cuando tenga en México su centro principal de actividades profesionales. Finalmente, hay que destacar que no perderán la condición de residentes fiscales en México las personas físicas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en otro país o territorio en donde sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal permanente, excepto cuando dicho país tenga celebrado con México un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria. En el caso de las personas jurídicas, se consideran fiscales en México a aquellas que hayan establecido la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva en territorio mexicano. De conformidad con el reglamento del Código Fiscal de la Federación, se considera que una persona moral cumple con lo anterior cuando el lugar en que se encuentre o las personas que tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona jurídica y de sus actividades se encuentren en México. México no ha adoptado ninguna medida especial en materia de residencia con motivo del COVID-19. Chile. En términos generales, la ley sobre impuesto a la renta chilena, LIR, dispone de toda persona residente o domiciliada en Chile deberá pagar impuestos por sus rentas de fuente mundial respecto a las personas no domiciliadas ni residentes en Chile. La ley establece que solamente tributarán por sus rentas de fuente chilena. Conviene tener presente que la misma Ley sobre impuesto a la renta chilena establece una excepción a este principio. Los extranjeros que adquieran domicilio o residencia en Chile solamente tributarán por sus rentas de fuente chilena dentro de los 3 primeros años desde su ingreso al país, lo que podrá ser prorrogado en casos calificados. Una vez concluido dicho plazo, tributarán de igual forma que los chilenos residentes o domiciliados en el país. A efectos tributarios, una persona física natural, según la normatividad chilena, así se le dice natural, adquiere residencia en Chile cuando ha permanecido en el país en forma ininterrumpida o no por un periodo o periodos que en total excedan de 183 días, dentro de un lapso cualquiera de 12 meses. Por su parte, respecto al domicilio, dado que la legislación tributaria no contiene una definición, se debe recurrir al concepto dado por el Código Civil, que requiere de una residencia, entendida como presencia física, acompañada del ánimo real o presunto de permanecer en el lugar sin exigir un determinado lapso de tiempo. En el caso de las personas jurídicas, la ley las entiende domiciliadas conforme al lugar de su constitución, sin perjuicio de que las entidades constituidas y domiciliadas en el extranjero podrían de todos modos configurar un establecimiento permanente en Chile, si es que tienen en Chile un lugar que sea utilizado para la realización permanente o habitual de todo o parte de su negocio, giro o actividad, como oficinas, agencias, instalaciones, proyectos de construcción y sucursales. Respecto a la pérdida de la residencia, dispone que la ausencia o falta de residencia en el país no es causal que determine la pérdida del domicilio en Chile a efectos fiscales. Si la persona conserva en forma directa o indirecta
el asiento principal de sus negocios en Chile. Por lo anterior, el hecho de que una persona tenga una visa de residencia fiscal en otro país no es por sí solo un elemento suficiente para concluir que esa persona ha perdido su domicilio fiscal en Chile. Chile tampoco ha adoptado ninguna medida especial en materia de residencia con motivo del COVID-19. Uruguay. La función del concepto de residencia fiscal, introducido de manera integral en la reforma tributaria del 2007, fue determinar qué tipo de impuesto a la renta alcanzaba a las personas o entidades. En el caso de las personas físicas, el impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, se constituye como un impuesto dual, con alícuotas progresivas de hasta el 36% sobre rendimientos del trabajo y alícuotas proporcionales de hasta un 12% para otros rendimientos del capital e incrementos patrimoniales o el impuesto a la renta de los no residentes, IRNR, con una alícuota proporcional del 12%. En el caso de las personas jurídicas, entidades, se les llama así entidades en la definición de la normativa uruguaya, entidades, estas deben hacer frente al impuesto a la renta de las actividades económicas IRAE, un impuesto corporativo con una alícuota del 25% sobre el resultado contable ajustado o el mismo IRNR en el impuesto en el que supuesto la entidad no sea residente ni tenga establecimiento permanente en Uruguay. A partir del año 2011, en el marco de integración plena al Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, Uruguay abandonó el principio de fuente para las personas físicas, grabando distintos tipos de rendimientos obtenidos en el exterior. Esto no ocurre para personas que obtienen su residencia fiscal y se acogen a una vocación fiscal por la que pueden no gravar rentas en el exterior por hasta 11 ejercicios, según un cambio normativo introducido en el 2020. Para personas físicas se tiene la residencia fiscal cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: que permanezca más de 183 días durante el año civil en territorio uruguayo, computando dentro de este periodo las salidas esporádicas, que radique en territorio nacional el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos o vitales, presumiéndose la existencia de intereses vitales cuando residan en Uruguay el cónyuge y o hijos menores a cargo. La normativa uruguaya considera que existe base de actividades económicas en Uruguay cuando existan determinadas inversiones en el país en valores aproximados actuales, bienes inmuebles de al menos $375,000, inversiones en empresas por valor superior a $1.600,000, generando al menos 15 puestos de trabajo. En cuanto a las entidades, son residentes las personas jurídicas y demás entidades que se hayan constituido de acuerdo con las leyes de Uruguay o bien trasladen su domicilio al país, o sea, la redomiciliación. Uruguay no ha adoptado ninguna medida especial en materia de residencia con motivo del COVID-19. Brasil. En Brasil es aplicable el principio de la renta mundial para las personas físicas y jurídicas. La persona física residente fiscal en Brasil está sujeta a la tributación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, y la persona jurídica está sujeta a la tributación del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. A efectos fiscales, una persona física se considera residente fiscal en Brasil cuando reside en Brasil con carácter permanente o cuando entra a Brasil con un visado permanente. Serán consideradas residentes desde la fecha de entrada en Brasil o con un visado temporal siempre que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones. La persona titular del visado temporal tiene un contrato laboral local. La residencia fiscal brasileña empezará desde la fecha de entrada a Brasil.
La persona titular del visado temporal permanece más de 183 días en Brasil, contados dentro de un periodo de 12 meses. La persona titular del visado temporal obtiene un visado permanente incluso antes de cumplirse el periodo de 183 días mencionado anteriormente. En relación con las personas jurídicas, la configuración de la residencia se corresponde con el domicilio fiscal principal y la noción de sede efectiva de administración determina la condición de residencia. En la actualidad no existe en la legislación fiscal brasileña una definición clara de establecimiento permanente. En Brasil no existe la figura de la Golden Visa, inspirada en la iniciativa adoptada por Portugal para atraer inversores extranjeros. En resumen, un inversor extranjero puede obtener la residencia permanente en el país si adquiere un inmueble brasileño con un valor mínimo de $1.000.000. Brasil no ha adoptado ninguna medida especial en materia de residencia con motivo del COVID-19. España. Las personas físicas y jurídicas que sean residentes fiscales en territorio español tributarán en España por la totalidad de su renta mundial, incluidas las rentas de fuente extranjera. Una persona física será residente fiscal cuando permanezca en el país más de 183 días durante el año natural, computando las ausencias esporádicas. Radique en España el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos. Residan en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad. Por su parte, una persona jurídica será residente fiscal en España cuando se hubiera constituido conforme a las leyes españolas o cuando tuviera su domicilio social o su sede de dirección efectiva en España. Pérdida de la residencia fiscal se producirá cuando no cumplan los requisitos mencionados. La persona física que pierda la condición de residente deberá integrar en su base imponible las rentas pendientes de ser imputadas y las ganancias patrimoniales no realizadas derivadas de la titularidad de participaciones significativas. Por otro lado, las entidades que trasladen su residencia deberán integrar en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de sus elementos patrimoniales. En ambos casos, cuando el traslado se produzca a otro país miembro de la Unión Europea o del EEE, existe la posibilidad de que, según el caso, el exit tax quede aplazado o incluso no sea exigible. La residencia fiscal en España no está condicionada a la residencia legal ni viceversa, por lo que aquellos ciudadanos que adquieran el visado de residencia para inversores Golden Visa habrá de cumplir los requisitos previstos en la normativa tributaria. No obstante, aquellas personas físicas que cumplan con los requisitos establecidos podrán acogerse al régimen especial para trabajadores desplazados, popularmente conocido como Ley Beckham, y tributar por su renta de fuente española o a tipos de gravamen más reducidos. Con respecto a la evaluación de los criterios para la determinación de la residencia fiscal en el contexto del COVID-19, la DGT ha incluido que los días transcurridos en España durante la vigencia del estado de alarma, el lockdown, se deben contabilizar a efectos de cómputo de los 183 días, normativa que sacó la vigencia. Portugal. Los contribuyentes residentes en Portugal tributan por lo general por su renta mundial a tipos progresivos de hasta el 48%, aplicándose tipos fijos del 28% a determinados tipos de rentas pasivas. Y existe un crédito fiscal que permite eliminar la doble imposición sobre rentas de fuente extranjera. Por otro lado, los residentes no habituales RNH pueden disfrutar durante un periodo de 10 años de la aplicación de un tipo fijo del 20% a los rendimientos del trabajo dependiente o independiente procedentes de actividades de alto valor añadido, así como el derecho a aplicar el método de exención a determinadas categorías de rentas obtenidas en el extranjero.
En Portugal, las líneas generales no existe ningún impuesto sobre el patrimonio ni sobre sucesiones y donaciones. Una persona física será considerada residente fiscal si cumple en Portugal, si cumple cualquiera de los siguientes requisitos: ha permanecido más de 183 días consecutivos o no en Portugal o en cualquier periodo de 12 meses que empiece o termine en el ejercicio fiscal correspondiente, o tiene una vivienda y existen una serie de circunstancias que permiten suponer la intención de conservarla y utilizarla como residencia habitual cualquier día del periodo mencionado. Para solicitar la aplicación del régimen de RNH, Portugal ha adoptado un enfoque más bien laxo, basado en el cumplimiento de dos condiciones. El primer requisito es que el solicitante no haya sido considerado residente fiscal en Portugal en los 5 años anteriores al momento en que se fije su residencia en dicho país. El segundo es que permanezca la consideración de residente fiscal en Portugal en un determinado ejercicio, según los criterios generales de residencia. Hay que tener en cuenta eso. El método de excepción del régimen de RNH con respecto a las rentas de fuente extranjera consiste en una exención con progresividad. Por consiguiente, si el contribuyente obtiene otras rentas sometidas a imposición en Portugal, no sujetas a tipos fijos, algunos tipos de rentas exentas en virtud de las normas del régimen de RNH serán tenidas en cuenta para determinar el tipo progresivo aplicable a la base imponible restante. Cuando no resulte de aplicación en el método de exención, o si el RNH opta por aplicar el método de crédito, se concederá a efectos de eliminación de la doble imposición internacional un crédito fiscal para las retenciones practicadas en el extranjero por un importe máximo equivalente al impuesto que se adeudaría en Portugal. La persona jurídica es residente en Portugal a efectos del impuesto de sociedades si, según sus estatutos sociales, tiene su sede legal en dicho país, o si su sede de dirección efectiva, es decir, el lugar donde fundamentalmente se dotan las principales decisiones comerciales y de gestión necesarias para la realización de las actividades de la entidad en su conjunto, radica en territorio luxo. Portugal no adoptó reglas especiales en materia de residencia como resultado de la pandemia. Ha tomado algunas medidas específicas en materia de contribuciones de seguridad social y pagos de impuestos sin afectar la residencia fiscal en el país. Todos estos datos los debemos de tener en cuenta, ya que hemos visto que personas que están en esta negociación han expresado el deseo de salir de su país de residencia y de pronto establecerse en otro país. Entonces hay que tener en cuenta en el momento de esa tributación, en el momento de que ya se vuelven residentes fiscales con los 183 días o dependiendo lo que ustedes adquieran en cada país para los efectos legales tributarios fiscales. Para la próxima vemos que hay personas que tenemos otras preguntas ahí, vamos a seguir respondiéndolas con los temas que tienen con respecto a la negociación que llevamos en este momento preparando a las personas. El proyecto para las personas que están vinculadas en el canal de YouTube se está elaborando ya. Esperemos lo terminemos pronto y lo publiquemos para todas estas personas que ya están suscritas al canal, que son con las que podemos hacer X y Y proyectos. Me despido, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.